Te damos la bienvenida a la materia de Ingeniería de Requerimientos. En esta clase exploraremos temas fundamentales como las dimensiones de calidad de Garvin, el proceso de la ingeniería de requerimientos, las actividades en la identificación de requerimientos y la gestión de requerimientos. En las clases anteriores definimos y conocimos el objetivo de la ingeniería de requerimientos. Hoy desglosaremos el proceso propiamente dicho en sus fases fundamentales, detallando las actividades que se ejecutan en cada una de ellas y explicaremos la importancia de la gestión de los requerimientos. ¿Listos para continuar? Seguimos adelante. La ingeniería de requerimientos es un conjunto de actividades que busca entender las necesidades de los usuarios y traducirlas en afirmaciones precisas y no ambiguas, que se usarán en el desarrollo del sistema. Es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y las restricciones que conforman los requerimientos del sistema. Por lo tanto, es una forma disciplinada y sistemática de llegar desde las necesidades de los usuarios a la especificación del sistema. Su objetivo principal es proporcionar un mecanismo de aseguramiento tanto para el cliente como para el proveedor, donde ambos estén de acuerdo con el alcance funcional y técnico del proyecto. La ingeniería de requerimientos se divide en dos grandes tareas: el desarrollo de requerimientos y la administración de requerimientos. En esta clase nos ocuparemos de desarrollar cada una de estas tareas. La afirmación clave sobre la ingeniería de requerimientos es que se ocupa de construir un producto de software de alta calidad bajo restricciones de tiempo y presupuesto. Nos preguntamos entonces, ¿qué se entiende por software de calidad? La calidad del software se refiere al grado en que el software cumple con su propósito o expectativas. La ingeniería de requerimientos trata, en parte, de la identificación del propósito. Sin un propósito claro, no podemos construir un sistema de calidad. El software se desarrolla para un fin o propósito relativo a actividades humanas y que está lejos del software mismo. La calidad se define como el grado con que el software cumple con ese propósito o expectativas. La ingeniería de requerimientos trata en parte de la identificación del propósito. Si no conocemos el propósito, no podemos construir un sistema de calidad, ya que un entendimiento pobre del mismo conduce a sistemas de baja calidad que no cumplen con las expectativas para las cuales fue desarrollado. La relación entre la ingeniería de requerimientos y la calidad del software es crucial para asegurar que el producto final cumpla con las necesidades del cliente. David Garvin establece 8 dimensiones para evaluar la calidad de un producto y comprender las expectativas de los clientes. Estas dimensiones son desempeño, características, confiabilidad, conformidad, durabilidad, servicio, estética y percepción. Para que un producto de software sea considerado de calidad, debe cumplir con estas dimensiones. Por ejemplo, el desempeño se refiere a si el software entrega todo el contenido, funciones y características operativas especificadas. La confiabilidad evalúa si el software proporciona todas las funcionalidades sin fallar. La estética considera si el software proporciona placer visual al utilizarlo. Estas dimensiones ayudan a definir y medir la calidad del software. La importancia de la ingeniería de requerimientos en el perfil de un analista de sistemas radica en que los mayores problemas se producen en las fases más tempranas de los proyectos. Una mala definición de los requerimientos es una de las razones más comunes por las que un sistema falla. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se ha analizado correctamente, defraudará al usuario y frustrará al desarrollador. Correr en esta fase temprana es menos costoso en relación con fases posteriores y avanzadas en el proyecto. La ingeniería de requerimientos es esencial para evitar estos problemas y asegurar el éxito del proyecto. El proceso de la ingeniería de requerimientos se compone de varias etapas: estudio de factibilidad, obtención y análisis de requerimientos, especificación de requerimientos y validación de requerimientos. El estudio de factibilidad determina si las necesidades identificadas pueden ser cubiertas con las actuales tecnologías de software y hardware. La obtención y análisis de requerimientos implica indagar, investigar y comprender una situación que necesita ser solventada. La especificación de requerimientos transcribe la información recopilada en un documento que define un conjunto de requerimientos. La validación verifica que los requerimientos sean realistas, coherentes y completos.
Estas etapas son fundamentales para el éxito del proyecto. La elicitación es el proceso de indagar, investigar y comprender una situación que necesita ser solventada. Las preguntas clave en esta fase son: ¿cómo es el sistema actual? ¿Cuáles son sus problemas o limitaciones? ¿Qué posibilidades de mejora existen? ¿Qué estrategias se pueden implementar para lograr esas mejoras? Las fuentes de requerimientos incluyen stakeholders, usuarios directos e indirectos, expertos del dominio del problema, objetivos del negocio, organismos reguladores y el entorno operacional y organizacional. Las técnicas para recolectar datos valiosos incluyen brainstorming, cuestionarios, entrevistas, observación y análisis de documentación. La elicitación es crucial para entender las necesidades del cliente. El análisis de requerimientos implica la clasificación y organización de los mismos. Las preguntas clave son: ¿existen contradicciones? ¿Hay riesgos o inconvenientes a tener en cuenta? ¿Cuáles son las zonas grises? Es imprescindible identificar el problema y su causa raíz para comprenderlo. La técnica más utilizada para lograrlo es el uso de modelos, que son representaciones abstractas y simplificadas de la realidad. En nuestro caso, utilizaremos un lenguaje de modelado, como casos de uso e historias de usuario, que serán estudiados en próximas clases. El análisis es fundamental para asegurar que los requerimientos sean claros y comprensibles. La especificación de requerimientos responde a las preguntas: ¿cuáles requerimientos son importantes y cuáles no? ¿Cómo unificamos criterios entre los interesados? Para lograrlo, debemos negociar cuáles requerimientos serán tenidos en cuenta y cuáles no. Cuando intervienen diversos participantes, los requerimientos entrarán en conflicto. Es necesario que los participantes se reúnan para resolver las diferencias y estar de acuerdo con el compromiso de los requerimientos. En esta etapa, se deben priorizar los requerimientos según sean mandatorios, deseables o innecesarios. El entregable principal, el SRS, Especificación de Requisitos de Software, que funciona como un contrato entre el desarrollador y el cliente. La validación busca encontrar defectos en el producto obtenido, en este caso, la especificación. Se valida para asegurar que todos estén de acuerdo en el significado de los requerimientos y que correspondan a las necesidades del cliente. Las preguntas clave son: ¿entendimos bien? ¿Modelamos bien? ¿Los modelos reflejan la realidad? ¿Los requerimientos reflejan necesidades reales? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Cuáles son los criterios de preferencia de los interesados? Las técnicas para lograrlo incluyen lecturas, entrevistas, revisiones y checklists. La validación es esencial para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente. El desarrollo de requerimientos es un proceso iterativo e incremental con retroalimentación continua. El ciclo del proceso comienza con el descubrimiento de requerimientos y termina con la documentación de los mismos. El ciclo concluye cuando está completo el documento de requerimientos, SRS. Este documento contiene el conjunto de necesidades que dan lugar a la iniciación del proyecto y sirven para definir lo que va a hacerse. La retroalimentación continua permite ajustar y mejorar los requerimientos a medida que se avance en el proyecto. El requerimiento de NMS es fundamental para asegurarse que definido por el estar en el cliente. La gestión de requerimientos implica seguir la pista de requerimientos individuales y mantener los vínculos entre los requerimientos dependientes. Es preciso establecer un proceso formal para administrar los cambios en las necesidades del cliente y vincular estos cambios con los requerimientos ya existentes del sistema. El proceso formal de administración de requerimientos debe comenzar tan pronto como esté disponible un borrador del documento de requerimientos. Se debe planear cómo administrar el cambio en los requerimientos durante la licitación. Los cambios en los requisitos deben verse como algo positivo, siempre evaluando su impacto en plazo, costo y beneficio. La gestión de requerimientos es esencial para el éxito del proyecto. Los cambios en los requerimientos se producen por diversas razones: necesidad empresarial, necesidad técnica, normativas legales, corrección de errores, mejor comprensión del problema y nuevo alcance. El sistema evoluciona y, por lo tanto, los requerimientos también deben hacerlo. Es importante dar la bienvenida a los cambios y evaluarlos adecuadamente para asegurar que el producto final cumpla con las necesidades del cliente.
El diseño arquitecto de softwares en alta servicios para thirst cambios sin investigación. Revisión ahora negros es crucial para esto. Hemos llegado al final de esta clase en la que vimos las dimensiones de calidad de Garvin, el proceso de la ingeniería de requerimientos, las actividades en la identificación de requerimientos y la gestión de requerimientos. Estos temas son fundamentales para entender cómo se desarrollan y gestionan los requerimientos en un proyecto de software. Te esperamos en la clase en vivo de esta semana. No olvides realizar el desafío semanal. Hasta la próxima clase. Para profundizar en los temas tratados en esta clase, recomendamos la siguiente bibliografía. Del Águila Cano, 2019. Ingeniería de requisitos. Material didáctico. Cuaderno de teoría. Folio 35. Universidad de Almería. Ramos D. Noriega R. La Inest Hire A. 2017. Curso de Ingeniería de Software, Safuna Edición. IT Campus Academy. Vázquez C.A. and Simoes G.S. 2016. Ingeniería de requisitos. Software orientado al negocio. Brassport. Esta se proporciona una versión más detallada y técnica de los conceptos discutidos en clase.